Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la Escuela Superior de Cómputo. Mi nombre es Cruz Vera José Rodrigo. Mis compañeros son Benítez Miranda Samuel Eduardo y Hernández Escudero Luis Hugo. Este video está realizado para la unidad de aprendizaje Introducción a los microcontroladores para el grupo 3M5 y el nombre de la práctica es voltmetro de 0 volts a 30 volts. Previamente habíamos realizado una práctica de voltmetro de 0 a 5 volts y en esta ocasión diseñaremos un voltmetro de 0 a 30 volts. La cuestión aquí es de que el microcontrolador que nosotros estamos empleando incluye una DC que solo soporta 5 volts, por lo que hay que diseñar un circuito aparte que reduzca el voltaje de esos niveles y por lo tanto podamos recibir esos 30 volts. Para resolver este problema nosotros hemos decidido presentar un divisor de voltaje en el cual nosotros propondremos el valor de una de las resistencias y así podremos calcular la segunda resistencia. Más adelante veremos el circuito y un análisis más profundo de cómo se va a alimentar al microcontrolador. ¿Qué tal, profe? Espero se encuentre bien. Yo soy Samuel y por mi parte voy a explicarle un poco acerca del código de implementación de esta práctica. Primero que nada es importante recordar que se tienen que definir los puertos de entrada y de salida de nuestro microcontrolador. Esto se hace mediante el uso del asistente virtual de CodeVision. Primero que nada habilitando el convertidor analógico digital y para poder obtener nuestra entrada, que va a ser en el puerto A, el pin 0, que va a ser precisamente la conversión del voltaje de entrada. Y también tenemos que definir los puertos de salida, que van a ser el puerto B, que va a brindar precisamente los valores a los displays, y el puerto C, que va a dar el valor para habilitar o deshabilitar los displays. Una vez tenido eso, el código es bastante simple. Lo primero que se tiene que hacer es una lectura del ADC en el puerto 0. Esto se le va a asignar a la variable voltaje digital, y esta variable pues va a tener un valor entre 0 y 255. 255 porque estamos utilizando 8 bits del convertidor. Una vez obtenido ese valor, se va a obtener la nueva conversión. La nueva conversión va a estar definida por una fórmula bastante sencilla, en la que se tiene que multiplicar el voltaje de entrada que tenemos aquí por el máximo valor que queramos, que va a ser 300 en este caso, entre el máximo valor que puede entrar, que va a ser 255. Esta pequeña división nos da un valor constante que está aquí, que es 1.1764 en fracción, que la estamos ocupando acá. Y esta operación por último nos va a brindar un valor entre 0 y 300, que es precisamente lo que queremos, un valor entre 0 y 30. Ahora bien, para obtener las decenas de esta operación, se tiene que hacer simplemente dividiendo entre 100. Si el valor fuese menor a 100, pues se va a tener un 0 y se va a desplegar un 0. Por otro lado, en las unidades, si quisiéramos obtener las unidades, se aplica el módulo, primero que nada, por si no es mayor a 100, se quede con las decenas, y si es mayor a 100, pues también se va a quedar con las decenas. Esto lo divides entre 10 para obtener las unidades, y por otro lado los decimales algo similar, se vuelve a aplicar el módulo para quedarte con las decenas, y a las decenas le aplica el módulo para obtener los decimales. Eso sería básicamente todo de esta parte. Y para la visualización, lo único que se tiene que hacer es primero que nada habilitar el display de las decenas. Esto simplemente con este valor constante en el puerto C para mandar un 0 al display, porque estamos ocupando cátodo común. Y vamos a brindarle la salida del puerto B, es decir, al display de las decenas, el valor que tenga las decenas. Luego se hace un delay para que se pueda ver el cambio. Se habilita las unidades con el valor constante en el puerto C, se le manda el valor al display, se habilita el punto, se vuelve a aplicar el delay, y lo mismo con los decimales, se va a habilitar su display y se le va a mandar su valor respectivo y volviendo a aplicar un delay. Por último, se le manda a todos a 1 para que se apaguen los displays y vuelva a comenzar esto. Y básicamente sería todo por mi parte. ¿Qué tal? Yo les voy a explicar el funcionamiento del circuito. Para el circuito necesitamos un divisor de voltaje,
Este divisor de voltaje nos va a servir para ajustar los valores ingresados a un voltaje que pueda ser aceptado por el convertidor analógico digital del micro. Esto porque nuestro voltmetro va a medir de 0 a 30 volts. Sin embargo, el micro únicamente permite como máxima entrada en su convertidor analógico digital 5 volts. Es por esto que utilizamos el divisor. Para el divisor propusimos una resistencia de 1K y el cálculo nos arrojó que la otra resistencia es de 5 kilo ohms. Esta. Y el voltaje que nos interesa es el que se mide en la resistencia de 1K. Para mostrar que nuestro divisor está funcionando, voy a cambiar los valores del voltaje de entrada. Primero voy a mostrarlo con 0 volt para que se muestre que la salida en la resistencia de 1K es de 0 volts. Voy a cambiar el voltaje a 15 volts para que el voltaje en la resistencia de 1K sea de 2.5 volts. Y por último voy a poner el valor máximo, son 30 volts, lo que nos debería dar un valor en la resistencia de 1K de 5 volts. Y para mostrar el funcionamiento general del circuito voy a cambiar la resistencia de 1K por un potenciómetro de 1K. Esto para poder generar los valores nosotros mismos y evitar tener que estar cambiando el voltaje a la entrada. Y bueno, voy a conectarlo a la entrada del micro. Y bueno, en este caso la resistencia está en el 50%, lo que nos daría un voltaje de 2.5 volts que correspondería a 15 volts en la entrada. Voy a variar el valor de la resistencia para poder generar los demás valores. Como podemos ver, los 5 volts a la entrada corresponderían a 30 volts medidos, mientras que 0 volts a la entrada corresponderían a 0 volts medidos. Básicamente este es el funcionamiento del circuito y por mi parte es todo.